y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue el verso que todo el mundo nos conocemos, Juan 3:16, que dice, porque de tal no se pierda, mas tenga vida eterna. El preámbulo de Juan 3:16 es esto que vamos a leer hoy, que vamos a aprender el día de hoy, que tiene cosas de impacto para nuestro corazón. Ese pasaje al que hace énfasis Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se desarrolla en el Éxodo durante el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, en sus 40 años de peregrinaje. Hace alrededor de 1500 años antes de Jesucristo se desarrolla esto. Ya en ese punto el pueblo de Israel ya había visto la gloria de Dios, ya había visto el poder de Dios, había visto las plagas, todo lo que pasó en Egipto, cómo Dios lo saca con gran poder, y no solo con poder, también lo saca con mucha riqueza. Vieron el mar abrirse, vieron el agua en la roca, vieron descender el maná, vieron muchas cosas, pero constantemente por la debilidad de la fe del pueblo de Israel, padecieron en muchas ocasiones. Y eso pasa muy comúnmente en nosotros, en los hijos de Dios, que podemos flaquear. Sin embargo, Dios es nuestra fortaleza. ¿Alguien dice amén? Eso le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron con facilidad. Y la historia se desarrolla en el libro de los Números, capítulo 21, y voy a comenzar en el verso 5, que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le preguntan: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Punto número 1, el desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Son dos cosas: la queja del pueblo, el golpe de estado, el meeting, la manifestación que le llegó a Moisés y al Señor por dos cosas. Punto número 1, el lugar en el que estaban, en el desierto. ¿Quién quiere estar en el desierto? No vayan a decir amén. Y punto número 2, ese pan liviano. No sé si ya te pusieron a ayunar y es una cosa semejante. Pero profundamente, más en profundidad, la queja no se estaba basando tanto en un desierto, en el desierto. Porque bueno, es cierto, el desierto está muy complicado, no hay agua, no hay mucha comida, y la que hay pues sería para pocas personas, y esa es una grande multitud si tú has leído en el desierto. Sin embargo, Dios mostró su mano de poder para traer provisión al pueblo de Israel en su conjunto. Al pueblo de Israel de repente padecían por voluntad de Dios, sufrían un poquito, pero siempre la provisión de Dios siempre llega a nuestra casa. Siempre funciona así. Hay un dicho mexicano que no es muy bíblico, ¿verdad? Pero que dice que Dios aprieta, pero no. Bueno, algo así. No vayan a predicar así, ¿eh? Pero Dios hizo grande poder en medio de ellos. Su queja principal, hermano, no se basaba en el lugar ni en la comida que ellos estaban ingiriendo durante ya mucho tiempo. No, la queja se refería exclusivamente a que Moisés, no creo que Dios te haya dicho que nos hicieras pasar por el desierto. Esa es la queja. ¿Por qué nos trajiste a este desierto donde podemos morir, Moisés? Dios, yo no creo que tú me hayas traído por caminos tan difíciles que ahora vivo. Dios, yo no creo, líder, pastor, yo no te creo a ti este consejo que tú me estás dando para que yo deje ciertas cosas.
Yo no creo que Dios me quiera quitar esto, porque yo lo trabajé tanto y me aferro a lo que yo tengo ahora. El mundo en la actualidad tiene esta tendencia, bueno, siempre, pero ahora se manifiesta más con los medios de comunicación, que piensan que Dios no va a tomar una decisión como esta en la vida de una persona. Dice la palabra de Dios que el padre que ama disciplina a sus hijos. Si no los disciplinas significa que no los amas. Si no los estorbas significa que no los amas. Si los líderes aquí no nos dan un consejo al respecto de nuestra vida que necesitamos, significa que no te ama. Si no te dice nada, sigue haciendo lo que quieras. No funciona así. Dios siempre va a traer sobre nuestra vida una palabra de sabiduría que va a ser, no tiene como fin, sino más bien traer sobre nosotros más poder de Dios y más gracia sobre nuestra vida. El mundo dice: Dios no es así. Yo no creo que Dios me vaya a hacer pasar por algo así. Se enseña allá afuera que Dios es todo bueno, que Él no hace justicia. Es más, el mundo sí tiene un Dios y incluso le llama Jesús. Pero no es otra cosa que un ídolo, es un Dios con D minúscula, es un ídolo al cual ellos han formado a la medida de sí mismo. No conforme a la Escritura, por eso Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros en su palabra para que le conozcamos. Pero el mundo dice no, yo no creo que Dios sea así. Es más, Dios ni siquiera disciplina, Dios no disciplina. Ahora, la tendencia del gobierno es, y sí lo digo en público, que quieren educar a nuestros hijos. El gobierno quiere establecer la medida de ética, de moral que nuestros hijos deberían tener, cuando esa potestad le corresponde a los padres y también a lo dicho en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nosotros tenemos esta naturaleza aún pegada en nuestra carne. Somos débiles y por eso nos tiene paciencia. Por esa falta de fe que el pueblo pasó durante el desierto, el Señor responde en el verso número 6 del capítulo 21. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué envió? Que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermanos, cuando nosotros empezamos a dudar del mandamiento que Dios ha dado sobre nuestra vida, de la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, y en vez de eso empezamos a hacer cosas que son contrarias a la que Dios nos ha dicho, el protectorado que Dios tiene sobre nuestra vida, Él lo quita parcialmente. Eso fue lo que pasó en ese lugar. De repente empezaron a surgir serpientes ardientes. Y eso de ardiente no es como la víbora que te ve y agarra y corre. No, una serpiente ardiente es un animal que está listo para ir sobre ti y morderte. Tiene esa intención de hacerlo, no lo va a pensar. Cuando nosotros nos salimos de ese protectorado, empiezan a surgir cosas donde la mano de Dios no está totalmente guardando nuestra vida. Y esto es un problema, porque cualquiera de nosotros diría: Dios es bueno y no va a permitir esto. ¿Sabes? Dios permite todas estas cosas para que nosotros otra vez volteemos nuestros ojos al Dios que da la vida, al Dios que todo lo sostiene. Tiene como propósito que nuestro corazón esté permanentemente y constantemente enfocado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la oración sacerdotal del número 6 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, ellos luego no agarran la onda. Pero tú debes tener en claro esto:
Cuando tú bendices a tus hijos para que ningún mal los toque, para que Jehová los guarde, no solo los bendiga, sino los guarde, todas esas bestias que están alrededor queriéndole hacer daño a nuestros hijos y a tu vida, no los puede tocar. Jehová te bendiga y te guarde. Cuando nosotros decidimos no creerle al Señor, la instrucción que nos está dando, lo único que va a pasar es que la guarda de Dios se va a quitar parcialmente. Hay veces que Dios permite incluso la muerte total, pero no son todos los casos. Por conveniencia mejor se lo lleva. Pero en lo general, lo que va a hacer Dios es quitar un poco de su mano, va a permitir que vengan circunstancias difíciles para que tú puedas reaccionar otra vez. Vino la justicia de Dios por causa de la falta de fe, por la dureza de corazón del pueblo, pero también vino su misericordia. ¿Qué vino? Su misericordia. Tú no puedes decir que Dios es todo justo, me va a cachar Dios y me va a castigar. No. Dios es justo y es misericordioso. Las dos cosas vienen en la personalidad de Dios. Así tiene que ser. Cuando nosotros venimos con nuestros hijos y se portan mal, porque se portan mal, hemos de traer también justicia, pero también hemos de traer misericordia. Duele mucho disciplinar a nuestros hijos. Pero ¿de qué otra manera, hermanos, ellos van a entender a nuestro Dios? Que Él es justo y misericordioso. Y aquí aplica la misericordia. Versos 7 al 9 dice: entonces el pueblo de Moisés vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay dos cosas que tienen que pasar cuando tú quieres acercarte otra vez a la presencia de Dios y te alejaste. Punto número 1, te tienes que arrepentir. Cualquiera que venga a la presencia de Dios y quiera recibir a su Señor, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y punto número 2, necesitas un mediador. Moisés es un tipo de Cristo, es como la semejanza de Cristo. Moisés es el que hablaba con Dios y de ahí dispersaba el conocimiento que le daba Dios a todo el pueblo porque tuvieron miedo. Pero en este tiempo tú y yo tenemos un solo mediador que se llama Jesucristo, sin lugar a duda. Verso 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Increíble, increíble. Observa una cosa: Dios les está dando una forma de salvación. No que la serpiente sea la salvación, sino más bien Dios dijo: cualquiera que mire la serpiente vivirá. Entonces, veo aquí que Dios no quita las serpientes. Y esto nos pasa a nosotros, hermanos. Es una decisión de Dios que en ocasiones no quita a los enemigos que están alrededor de ti. No quita ciertos problemas que están alrededor de tu casa. Pero lo que sí hace es siempre poner un medio de salvación en medio de la prueba. No te extrañe, tú tienes que clamar: Señor, quita por favor esto, quita las serpientes. Espiritualmente las serpientes son toda la bola de demonios que quieren tragar tu vida, que quieren deshacer tu vida. Pero lo que está pasando no es que tú te portes bien, es que Dios está guardando tu vida alrededor de ti para que no te toquen. Tú los vas a ver de lejos. Tú vas a saber que están ahí tus enemigos, pero no son tus enemigos, son enemigos de Jehová. Y Él no va a dejar en ninguna manera que toquen tu vida. Así pasa con nosotros.
Él ha dejado cosas por allí que las va a quitar, porque después en la historia las serpientes desaparecen y empieza otro capítulo en la vida del pueblo de Israel. Pero por lo pronto, no dudes de la protección que está dando Dios sobre tu vida. El hecho que las serpientes estén allí, el hecho que los enemigos estén allí, que el vecino te quiere hacer, que fulanito de tal te quiere quitar del trabajo, que aquel con la envidia, el Señor no los va a quitar. Porque lo que el Señor quiere no es tanto que te fijes en ellos, sino más bien que voltees a ver a Jesucristo crucificado y que ahora ha resucitado y nos ha dado vida. ¿Sí entiendes esto? Ay, me preocupa esto. Ay, esto. No, sí, o sea, necesitamos hacer esas cosas. Nos preocupamos porque eso nos permite activarnos. Pero la fijación que está dando aquí es muy clara. La fijación que tú y yo debemos tener no es tanto en el problema. El valor que tú le des al problema va a ser la disminución del valor que tú le des a Cristo. Pero cuando le das más valor a la obra de Cristo, el problema empieza cada vez más a menguar. La serpiente en el asta nos quiere enseñar muchas cosas. ¿Por qué Dios usó este simbolismo? Para mí la verdad está loco. Porque la serpiente representaba al enemigo hasta hoy. Y así va a ser. ¿Cómo que mire a la serpiente, Dios? ¿Cómo va a ser posible? Lo que está haciendo Dios en este punto es produciendo fe para salvación. Produciendo fe para salvación. Porque el pueblo perdió la fe cuando estaba en el pueblo de Egipto. Porque el pueblo intentaba salvarse a sí mismo. Salió con gozo de ahí de Egipto. Salió con autoridad. Salió con poder. Con Dios que los respaldaba. Dios empieza a probar su corazón allí en medio del desierto. ¿Y por qué Dios permite que esas serpientes salieran allí? Dios, eres muy malo. Te digo una cosa, se nos queda para salvación esto. Cuando estamos cerca de la presencia de Dios, cualquier cosa que se levante en nuestra contra no tiene la medida de autoridad ni la medida de poder que Dios tiene para salvación de nuestras vidas. Nos da a entender que siempre Dios ha marcado un camino. O te vas por el camino de la eternidad conmigo, o te vas por el camino de la perdición. Con Adán quedó bien claro. Con una cosa que hiciste fue suficiente. Pero en Dios ahora tenemos misericordia. Él sigue siendo justo igual. Eso no ha cambiado. Él sigue siendo totalmente justo. Hay veces también que nosotros necesitamos tocar fondo, hermanos. Hay veces que hay condiciones en la vida que no reaccionas, que no reaccionamos. Dios tiene que echar mano de circunstancias muy complicadas que incluso pareciera que te van a llevar a la muerte, como este caso. A muchos sí llegaron a la muerte, pero no porque Dios haya querido, sino más bien porque despreciaron la salvación que Dios les había puesto sobre la mesa. Confronta nuestra incredulidad. La dureza de corazón del pueblo en ese tiempo era: yo no creo que esto provenga de ti. Y por esa incredulidad, muchos, como dice la Escritura, murieron en el desierto. Por eso es mejor la disciplina de Dios para estar toda una eternidad con Cristo, que pasarla siempre aparentemente bien, evadiendo los designios que Dios tiene para nuestra vida. Dios sabe que la vida tiene sentido solamente en Cristo Jesús. Por eso insiste en tu vida, hermano. Por eso Él va a llegar todos los días. Él te va a buscar. Él te va a incomodar, como lo hizo con el pueblo de Israel. Él va a buscar el modo de que tú voltees otra vez a ver a Jesucristo. Porque Él es el Dios de las oportunidades. Él día a día, sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días en nuestra vida va a haber una posibilidad para que nosotros podamos ser salvos en algún área de nuestra vida. Eso va a pasar siempre. Pero sí tengo que advertirte, y es mi responsabilidad decírtelo, que solamente habrá salvación mientras haya vida. Ya después no se podrá. Caso cerrado. La moraleja de la historia entonces invita a que nosotros
entremos en esos procesos de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Nos enseña que toda falta de fe y de obediencia va a traer una consecuencia a nuestra vida. Pero también nos enseña que a pesar de esa consecuencia, Dios siempre va a proveer salvación a cada uno de nosotros. Aunque Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, su esencia, su naturaleza no cambia. Dios es amor. Como está constituido Dios, eso nunca va a cambiar. Él es poderoso, Él es omnipotente, omnipresente, todo eso nunca va a cambiar. Pero lo que yo sí he visto en la Escritura y por vida propia, Dios es muy versátil en la manera en que te salva. Es muy versátil. Lo hace de repente de un modo y al rato va a salir con otra manera en la que te va a salvar de alguna circunstancia. Como que le gusta despistar al enemigo. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Dios iba a salvar a la humanidad con un arca? Cuando decían todos se casaban y se daban en casamiento, de repente vino destrucción sobre la tierra y solamente un hombre le creyó al Señor y construyó un arca y hubo salvación. Casos como estos hay muchos en la Biblia. A Abraham le dijo, te voy a multiplicar y vas a ser una nación tan grande como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero su esposa era estéril. O sea, Dios está operando en un pensamiento diferente al que naturalmente para nosotros sería posible. A Gedeón, por ejemplo, lo levanta como libertador del pueblo de Israel y junta 32,000 personas. Pero de esas 32,000, el Señor hizo recorte de personal y solamente quedaron 300, de los cuales esos 300, el Señor habría de manifestar su gloria, porque dijo, no vaya a ser que ellos piensen que por su propia mano ellos han sido salvados. En otra ocasión, por ejemplo, en 2 de Crónicas 20 con Josafat, el Señor salvó sin ningún ejército. Esta vez no hay necesidad de que pelees. ¿Cómo va a hacer Dios para salvarte en alguna circunstancia? Quédate muy atento, pero nunca te aferres a que Dios te va a salvar de la misma manera. Nunca lo va a hacer. Él siempre va a tomar una decisión diferente en tu vida. Y yo sé que Dios te está moviendo en tu vida ahora. Él te está llevando a lugares diferentes. Él te está moviendo a lugares diferentes, a posiciones diferentes, a forma de pensar diferente. Y de repente uno se acalambra y dice, Dios, ¿a poco me porté mal o qué está pasando? No, Dios te está moviendo a lugares diferentes. Él quiere quizá hacer algo en tu vida, pero no lo va a hacer en la condición en la que estás actualmente, sino que te va a mover a algo distinto para manifestar su gloria, porque repito, Dios no cambia, pero la forma de salvar siempre ha sido muy versátil. Muy versátil. Así que si tú le entregaste tu vida a Cristo, ¿cuántos le entregaron su vida a Cristo? Ay, por si las dudas, no vaya a estar hablando aquí. Perfecto. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, dice la palabra, Romanos 8:28 lo debes de traer aquí. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, han sido llamados. Es decir, si tú le entregaste tu vida a Cristo, significa que Él te dio un propósito. Y el propósito que tú tenías no siempre se parece al propósito de Dios. Significa que Dios va a hacer cambios y si estabas en una posición, Él te va a llevar a otro lugar con el afán y con la intención de que tú cumplas el propósito de Dios. Así que no te extrañe de que Dios te vaya a mover. No te extrañe que de repente te vayan a cambiar de trabajo. No te extrañe que de repente, de mujer no, no te extrañe que de repente el Señor te vaya a mover del lugar en la colonia donde vives. No te extrañe que el Señor te quiera sacar de tu familia, que no te extrañe. No digas cruz, cruz, no digas eso, porque puede ser que Dios esté haciendo algo diferente para salvar tu vida. Cuando Dios te quiera mover, tú no te resistas. ¿Sabías que Dios llevó al pueblo de Egipto?
No creas que ellos llegaron ahí porque el Egipto los esclavizó. No, no. Dios los llevó. Había una hambruna en la tierra. El primero que llegó fue José, que esa es otra historia. Pero al final el Señor los llevó allí para salvar toda esa generación. ¿Y qué crees que le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo? Eran poquitos todavía. Se acomodaron. 430 años permanecieron en Egipto. La fe que les había heredado su padre Abraham, el padre de la fe, menguó. La autoridad que traían de Isaac y de Jacob, las maravillas que Dios había hecho en ellos, menguó. Dios tuvo que sacarlos de ese lugar para meterlos en un proceso para que su fe empezara otra vez a generarse en sus vidas. Y esto es lo mismo que les pasa a los cristianos cuando de repente se acomodan y ya no los sacas de una posición. Exactamente lo mismo. De repente empiezan a perder el fuego, aquel fuego que los veías los hermanos alabando, glorificando, que si hay que hacer esto, vamos a evangelizar, ahí los veías en primer lugar, que yo llevo las tortas, que yo llevo el agua, que hago esto, que hago el otro. De repente el hermano se empieza a apagar. Porque hubo un tiempo en el que Dios los salvó de un modo, en el que Dios los salva de un modo y ya piensan que Dios ya no se va a mover. Yo creo una cosa, hermano, Dios se sigue manifestando hasta el día de hoy. Y se seguirá manifestando continuamente hasta que Cristo regrese, y cuanto más cuando Cristo esté con nosotros, por supuesto. El cristiano se queda en el milagro del pasado. No, pero es que tenía que ser así como Dios lo hizo en alguna ocasión. Y se estancan. Y en ese sentido aparece en la historia del pueblo de Israel, en los reyes, un rey que se llama Ezequías, hace un acto muy interesante. En Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pasaron alrededor de 700 años desde que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto hasta los días de Ezequías. 700 años en los que el pueblo de Israel idolatró algo que Dios solamente había utilizado como un instrumento de salvación. El pueblo de Israel lo consagró como un ídolo. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Pasaron varios personajes de renombre durante todo ese tiempo. Después de Moisés viene Josué, después a lo mejor Gedeón, después Samuel, después David, después Salomón, y ya después nos brincamos hasta Ezequías. 700 años idolatrando una imagen en la que Dios los había salvado. A lo mejor uno que otro diría, pues igual y todavía hace milagritos la serpiente. A lo mejor todavía vamos a ponerle incienso, igual y funciona. La serpiente no era la salvación. La serpiente no era la fuente de salvación que nosotros necesitamos. Era solamente un acto de obediencia para que el pueblo de Israel fuera sacado de donde estaba. Y aparece una afirmación al respecto de Ezequías. En el verso 5 dice: en Jehová Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza. ¿Puso su qué? Su esperanza. Remedio para la idolatría, la esperanza. No va a haber idolatría en tu vida si tu esperanza es el Señor. Dios es muy dinámico. Nunca te quedes atorado en una manera que Dios te salvó. Nunca te quedes ahí pensando que Dios va a hacer algo como lo hizo en aquella ocasión. Pero yo quiero que Dios se manifieste así. Si no se manifiesta así, entonces no es de Dios. Fíjate cómo estas historias tan locas. Un día Jesús, para sanar a un ciego, agarró y le echó salivita al suelo, hizo un poquito de lodo y luego ¿qué hizo? Ok, espero y me estés entendiendo.
Cuando el Señor decide salvar, no es un asunto tuyo cómo lo vaya a hacer. Pero que Dios te va a salvar, de seguro te va a salvar si tú mantienes tu obediencia y tu fe puesta en el Señor Jesucristo. Muchas cosas nos han pasado en la vida y Dios nos ha sacado cada vez más, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero todas esas cosas que pasaron en el pasado, tengo que decirlo, solamente sirven para saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, mundialmente, en todo México y en todo el mundo, tú lo ves en las noticias, hay un desequilibrio, todo es tan frágil, todo pareciera romperse, la política, la cultura, la economía, la seguridad, lo social, la ética, lo moral, y súmale todos los conceptos que constituyen a una sociedad, es tan frágil ahora. Pero tú y yo sabemos que en el Señor hay salvación a pesar de que las serpientes estén alrededor nuestro. Tú y yo sabemos que Dios está en medio de nosotros porque quiere mostrar su salvación. Por eso, antes Dios puso a una serpiente para que la miraran y fuese salvo. Ahora, tú y yo tenemos una palabra segura y eficiente y dice: y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿En quién? En Jesucristo. A quien ahora tenemos que voltear a ver es a nuestro Señor Jesucristo y espera la forma en que el Señor te vaya a salvar. Atentos cómo Dios te quiera salvar. No te achiques cuando Dios hace un cambio en tu vida. No te achiques porque pareciera que va a faltar la economía. No te achiques porque pareciera que las dificultades en la casa se incrementan. Tú mantente firme porque en verdad, hermanos, en ningún otro nombre hay salvación. Voy a volver al verso principal. Y si ponen la imagen, de favor. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, no pusieron la imagen. Hermanos, nuestra mente se acalambra. Me avisan si está. Nuestra mente se acalambra por el hecho de pensar que la salvación viene por mirar a una serpiente. Nosotros aquí hasta pisamos la chancla, ¿sí o no? Ahora que me pongas, Dios, para que yo mire esto es una locura. Pero tengo que decirte esto. Eso mismo nosotros sentimos, lo que los israelitas sintieron en aquel tiempo. Eso mismo sentimos cuando no creemos que Dios salva si volteamos a ver la cruz del Calvario. Cuando volteamos a ver a Cristo crucificado y resucitado, cuando nosotros decimos: Dios, yo no creo que tú me puedas salvar de esta. Esa es la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. No es posible. Y sabes, mucho pueblo murió. Significa que si nosotros creemos que Jesús es la verdadera salvación y nos aferramos a Él, tarde que temprano el Señor va a traer una salvación tan grande sobre nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Porque para el mundo, que Jesús fuese el acto de salvación, sea el acto de salvación, ¿cómo? ¿Dios se hizo hombre? No. ¿Cómo crees? Pero es el hijo de un carpintero. Pero que nació virginalmente. ¿Cómo crees? Es decir, la misma viva imagen que tuvo el pueblo de Israel hacía 1500 años antes de Cristo, es la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel cuando vieron la posibilidad de Dios de salvación en Jesucristo. Por eso el Señor levantó una serpiente, porque parecía que fuese algo ilógico, algo fuera de lo normal. ¿A poco no acalambra, hermanos? Yo ni quiero voltear.
O sea, imagínate que Dios, si tú volteas a ver la cosa esa, es que de chiquito me dan mucho miedo, pero un día le corté la cabeza a una. Que Dios te mande a mirar eso. Que Dios te diga, hay salvación aquí. Pero no la serpiente, sino la obediencia y la fe que el cristiano deposita en el Señor como su medio de salvación. Se parece mucho cada vez que nos dicen, hermano, en Cristo hay salvación. Y nosotros no creo. No creo que haya salvación. Te quedan dos opciones cuando pasa eso. O ves a Satanás y dices, no es Dios, no es de Dios este proceso. El desierto por donde me estás pasando no proviene de ti. Las circunstancias no provienen de ti. Yo me porté mal y por eso hay tantas cosas. Bueno, sí es cierto, pero todas esas cosas las ha dejado Dios con el único propósito que tú puedas ver la salvación que Dios tiene para ti. Este no es el objetivo. Pero el pueblo de Israel terminó idolatrando el proceso de salvación que había dado. Y yo sé que aquí hay muchos que están idolatrando el proceso de salvación que Dios tuvo para contigo en el pasado. Enfócate. Piensa que tú tienes un Dios totalmente versátil, que si bien no cambia, Él puede usar una forma y otra forma. Un día me dice alguien, un hermano, yo tengo mucha necesidad de que alguien me abrace, pero se la pasa peleando y peleando con sus papás. Pues ¿cómo no vas a tener necesidad? Cuando Dios está mandando la manera en que Dios te quiere salvar y te quiere sanar, tú estás rechazando lo que Dios te está dando para salvación. A Jesús le atribuyeron exactamente lo que el pueblo de Israel, que no fueron salvos, le atribuyó a la imagen que Dios había levantado. El Señor salva a un endemoniado, alguien que estaba ciego y estaba mudo y estaba siendo atormentado. Y los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabes que esa expresión no dista en nada de un cristiano que no cree que Jesús lo puede salvar? Esa expresión no dista en nada, porque cuando nosotros le negamos y le cerramos la puerta a nuestro Señor, estamos haciendo exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel hace ya 3500 años a partir de hoy. Solo dos cosas te quedan, solo dos cosas te pide el Señor. Punto número uno: cree que el Señor es todopoderoso para salvarte de cualquier circunstancia. Y punto número dos: obedécele al Señor, porque Él está listo para salvarte. Nos ponemos en pie, por favor. Cierra tus ojos ahí tantito. Y te invito a reflexionar una cosa. ¿Por dónde te está llevando Dios ahora? ¿Cómo te está moviendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida y qué cambios está haciendo el Señor en tu vida? De tal modo que te tiene tan inquieto. Cosas que están pasando a tu alrededor y que no se quitan. Pero que tú sabes en el fondo de tu corazón que si esperas en el Señor traerá salvación. Piensa un poquito y analiza, porque no vaya a ser que en realidad no le estés creyendo al Señor en el proceso en el que Él te metió y estés resultando en realidad ser rebelde y no le estás creyendo en que Dios en realidad te quiere forjar, en que Dios en realidad
te quiere salvar. Y el Señor te ha mostrado maneras en las que Él quiere salvarte. Que tú no quieres dejar algunas cosas, pero que Dios está listo para salvarte. Que Él te ha dado un medio de salvación, pero que tú no le has creído. Por eso, en esta tarde, si es tu caso allí, en lo secreto, empieza a confesar al Señor, ahí donde estás, y a decirle: Señor, te doy gracias porque hasta aquí me has ayudado. Porque han habido muchos procesos y muchas circunstancias que vienen. El mundo se está agitando de una manera complicadísima. Y yo he endurecido mi corazón. Pero hoy estoy aquí, Padre, porque creo que tú tienes cuidado de mí. Sí están pasando cosas difíciles, pero tú eres mi salvación. Porque no hay ningún otro nombre en el que pueda ser salvo. Tú eres la fuente de mi salvación. Señor, te pido que tú traigas sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi economía, tu voluntad. Porque yo sé que no faltará en mi casa ni el alimento ni el vestido. No faltará sobre mi casa ninguna de estas cosas, porque tú eres quien cuida de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.